¿Sabías que con Provincia Net Pagos desde ahora podés pagar online? Porque vos lo necesitabas y nosotros te queremos cuidar. Es fácil. Ingresá a www.provincianet.com.ar, regístrate y pagá todos tus impuestos y servicios con tu tarjeta de débito y sin moverte de tu casa. Provincia Net Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 64. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan episodio a episodio Alfredo Puchu Zayat. Alfredo, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. El equipo se completa con Pablo Totó Ibáñez. Pablo. Buena semana para todos, muchachos. Estaremos hablando de las acciones del gobierno en la pandemia y las acciones del gobierno en términos económicos en la post-pandemia. El escenario que se vislumbra es un escenario muy dramático desde el punto de vista económico y social. Algunos imaginan que la tasa de desocupación va a llegar a 15 puntos de la población económicamente activa, que la caída del Producto Bruto Interno en el año 2020 será de 12 puntos y que el nivel de conflictividad social puede llegar a ir escalando. ¿Cómo se está financiando la pandemia? ¿Cómo se está financiando el Estado ahora, en estos momentos? ¿Con qué planes, con qué programas? Y la gran pregunta, ¿con qué financiamiento se podrá llegar a hacer la post-pandemia, teniendo en cuenta las restricciones que dejó desde el punto de vista financiero el anterior gobierno, el gobierno de Macri, cuando Alberto Fernández asumió casi en una situación de quiebra del Estado, lo que se llama popularmente, mediáticamente, como default? ¿Cuál va a ser el rol que van a tener el Estado y cuál va a ser el rol que pueden llegar a tener la actividad privada en la post-pandemia económica? Alfredo. Hay una crisis sanitaria y económica global inédita. Uno puede decir es la más fabulosa, extraordinaria, profunda en los últimos 100 años. Algunos hasta lo ponen que es como la de 1870. Vamos, ya pocos historiadores pueden dar cuenta de lo que fue ese derrumbe económico global. Entonces, hasta el Fondo Monetario Internacional plantea decir, bueno, ¿cómo se financia la pandemia? O sea, ¿cómo contenés tanto a empresas como a trabajadores? ¿Y cómo financiás la pospandemia? O sea, la recuperación económica. Pues fíjate que en uno y en otro punto aparece como central cuál va a ser el rol del Estado. O sea que el Estado va a tener un rol central, y ya tiene, y es obvio, en la pandemia y en la pospandemia. O sea, ¿pero qué significa que tenga un rol central? O sea, definir cuál es la capacidad de intervención del Estado en una crisis de proporciones como la de la pandemia COVID-19. Entonces tenemos que tratar de precisar, y acá vamos a lo económico, pero quiero ser lo más didáctico posible para que se pueda entender. Digamos, cuando nosotros pedimos decir, bueno, que el Estado intervenga, bueno, a ver, ¿cómo es que interviene? ¿Cómo es la forma que tiene de intervenir precisamente para tratar de amortiguar los costos que son ineludibles de esta crisis global? Punto uno, la primera, es la expansión fiscal, o sea, el gasto público financiado con emisión monetaria. ¿Cuál es ese margen de expansión fiscal que tiene la economía? La economía argentina tiene un margen muy pequeño. ¿Pero por qué? Precisamente por el deterioro vinculado con las cuentas fiscales, que después paso a detallar, pero quiero avanzar sobre este punto. En cambio, Estados Unidos y Europa tienen amplios márgenes de expansión fiscal vía gasto público financiado con emisión monetaria, tanto de dólares como de euros, para tratar de marcar las diferencias de los estrechos márgenes que tiene el Estado argentino. Una segunda forma de intervención del Estado es la de emisión de deuda, tanto en el mercado local como en el internacional. La posibilidad de emitir deuda en el mercado local para conseguir recursos financieros del sector privado a tasas de interés aceptables, o sea, la emisión del mercado de deuda en pesos. Y después el mercado de dólares. El mercado de dólares, bien se sabe, está cerrado porque el macrismo dejó
un default virtual. Se cerró ese mercado internacional. En realidad se cerró en marzo del 2018, por eso salió de forma desesperada Macri a abrazarse al Fondo Monetario Internacional precisamente para conseguir los dólares para pagar la deuda porque se le había cerrado el chorro. Pero también destruyó el mercado de la deuda en pesos. Y al destruir el mercado de la deuda en pesos, el gobierno de Alberto Fernández ingresa en la pandemia, recibe, mejor dicho, la pandemia, con la imposibilidad de poder financiarse con esa vía, que es la de la emisión de deuda. Otro factor importante de intervención del Estado para financiar a la economía es disminuir la tasa de interés. Porque al disminuir la tasa de interés de referencia, lo que por un lado das es un alivio a la carga financiera del endeudamiento privado y por consiguiente el sector privado tiene ese alivio que le permite liberar recursos y por otro lado inducís a la expansión monetaria vía crédito a una tasa baja. ¿Qué significa? Que si vos inducís a los bancos a prestar plata, en realidad vos lo que estás haciendo, estás expandiendo la cantidad de dinero. Porque vos, ese dinero previamente recibido por los bancos fueron depósitos, claro, dinero de la población. Entonces después, al volver a introducirlo en la economía, vos lo que estás haciendo es una expansión monetaria. Bueno, lo que sucede es que el gobierno de Alberto Fernández recibe la pandemia, la verdad, con unas restricciones objetivas muy, muy fuertes para desplegar en su plenitud la posibilidad de la expansión fiscal vía el gasto público con emisión monetaria, con la posibilidad de emitir deuda en el mercado local y cerrado el mercado internacional. Entonces, de esa forma, ¿qué es lo que empezó a hacer el gobierno de Alberto Fernández para financiar todo el esquema vía IFE, asignación universal por hijo, los bonos, la tarjeta alimentaria? La única herramienta que le quedó inicialmente es la de la emisión monetaria. Una emisión monetaria amplia, superando el billón con B larga, billón de pesos. ¿Precisamente para qué? Para poder financiarse, porque no tenía otra vía de financiamiento. Porque, vuelvo a repetir, la deuda en pesos se había cerrado. ¿Se acuerdan con el famoso reperfilamiento que presentó el ministro Hernán Lancuza, que es un default? Digamos, una de las cosas más insólitas del gobierno anterior es, primero, defaultear tu propia deuda que emitiste. Ni llegaste a cumplir el mandato y ya defaulteaste la deuda que emitiste. Pero lo más increíble es que defaulteó la deuda de la moneda que vos emitís, que el país emite, que la economía emite, cosa que es un absurdo. Es un absurdo en términos, digamos, de racionalidad del manejo económico. Entre paréntesis, hoy lo tenemos a Hernán Lacunza recorriendo los medios de comunicación explicando cómo hay que negociar la deuda. Solamente esto es parte de la impunidad de los economistas conservadores, como siempre hablamos y digo, bueno, es para un próximo podcast. Seguimos con el tema de la deuda en pesos. En estos meses estuvo muy concentrada la atención de la renegociación de la deuda en dólares, con legislación extranjera, las famosas negociaciones con BlackRock, Ashmore, Fidelity, Templeton, que todavía sigue, pero ya con una última oferta que ya se presentó por el gobierno argentino. La semana pasada se presentó el proyecto de ley para hacer el mismo esquema para la deuda en dólares con legislación local, pero a lo largo de estos meses, en una forma que no tuvo tanta espectacularidad ni difusión, el equipo de finanzas del Ministerio de Economía que lidera Martín Guzmán empezó a reconstruir el mercado de la deuda en pesos que destruyó el macrismo. ¿Esto qué significa? Empezó a hacer canjes de deudas que estaban en vencimiento en pesos por otros bonos en pesos, bajó la tasa de interés, también hizo canje de deudas que vencían en dólares y las pasó a deuda en pesos, obviamente en forma voluntaria, aceptadas por el mercado. Incluso también en el proyecto de ley que envió al Congreso para la refinanciación de la deuda en dólares, incluye una opción también voluntaria para los inversores que quieran pasar su deuda en dólares a deuda en pesos. Y ahí
construye un nuevo mercado de deuda en pesos que recién en fines de junio, le permitió financiar con un poquitito, con esos canjes y con mayor emisión, empezar a financiar los gastos de la pandemia. Si uno quiere ver a nivel número, puede ser casi 12.000 millones de pesos, se pudo conseguir con la emisión de deuda en pesos. Cosa que es importante en función ¿a qué? A la pospandemia. Y ahora saltamos al tema de la pospandemia. Digamos, ¿de dónde van a salir los recursos? Siempre aparece la idea de decir, bueno, de los impuestos y este impuesto o aporte extraordinario a las grandes fortunas. Bueno, es un aporte inicial, la verdad, pero como no va a ser permanente, o digamos, no es que esté todos los meses, digamos, y a nivel del monto de lo que se necesita para tratar de financiar la pospandemia, yo creo que tiene un mensaje político y un mensaje en función a la búsqueda de la equidad tributaria y la equidad en lo que son los costos de la pandemia, pero la verdad que no se va a constituir en el eje central del financiamiento de la pospandemia. Va a requerir mucho financiamiento, porque se habla de obra pública, se habla del financiamiento a través del crédito bancario, pero un punto que está muy vinculado con la posibilidad del financiamiento de la recuperación es cerrar la renegociación de la deuda externa, pero no tanto para conseguir financiamiento para el gobierno central, sino que para que el sector privado y fundamentalmente las grandes empresas puedan conseguir financiamiento en el exterior en dólares para mejorar, por un lado, su capital de trabajo y por otro, para hacer expansión de la capacidad productiva cuando la economía ya empiece a reactivarse. Entonces, estas es las lógicas vinculadas con el financiamiento y que en silencio, quiero decirlo, porque aparece también concentrado a veces solamente en el tema de la deuda, el gobierno de Alberto Fernández trata de ampliar esos márgenes estrechos que le quedó para tratar de enfrentar tanto la pandemia como los desafíos que se le van a presentar con la pospandemia. Sin dudas, la recuperación en términos económicos de la Argentina pospandemia va a ser lo que va a terminar determinando el mandato presidencial de Alberto Fernández. Seguramente va a estar lo que le resta a su mandato, más de 3 años, tratando de recuperar la economía después de una caída que es, como bien dijo Alfredo, no hay antecedentes en la historia reciente de la Argentina. Hay un punto que es importante, que está vinculado con, bueno, cuánto dinero está destinando el gobierno de Alberto Fernández para la pandemia y lo que va a significar también para la pospandemia, que sí, digamos, a nivel de recursos tributarios, fiscales y financieros para paliar la crisis. De acuerdo a los datos oficiales, desde marzo hasta fin de junio, el gobierno de Alberto Fernández ha destinado el equivalente al 5% del Producto Interno Bruto. Entonces, cuando lo comparás con otros países, vos decís, bueno, es un esfuerzo enorme teniendo en cuenta lo que yo te mencioné a nivel de las restricciones a nivel de la expansión del gasto público por emisión monetaria, por el tema de que no tenés financiamiento en pesos. Es un esfuerzo enorme. Entre paréntesis, quiero decir también, no tengan miedo vinculado con el tema de la inflación y la emisión monetaria. Está probado que no hay una relación directa, sino que hay otras fuerzas que impulsan los precios. Pero vuelvo sobre el tema de este esfuerzo, que decimos que es del 5% del Producto Interno Bruto. Es la mitad del paquete que aplica Brasil y un poco por debajo del 6,7% que hasta ahora invirtió Chile. Pero hay una observación a estos números que me parecen muy interesantes que quiero compartir. Cecilia Todesca, la vicejefa de gabinete, dedicada especialmente al tema económico, es economista, dio una observación muy pertinente, pero que le falta el numerito para cerrarlo, que es el siguiente. La Argentina, a diferencia de Brasil, Chile, Perú y otros países latinoamericanos, ya tenía una red de protección previsional, social, que implica recursos fiscales y tributarios importantes,
que los otros países no lo tienen y que empezaron a desplegarlo recién ahora con la crisis. O sea que a ese 5% hay que agregarle esa red ya existente de asignación universal por hijo, de cobertura casi del 95% de previsional, o sea, de los jubilados, los planes sociales, incluso el plan alimentario. Entonces ese 5% del Producto Interno Bruto que destina desde el comienzo de la pandemia sería una cifra mayor, que, como vuelvo a repetirte, le faltó dentro de esa observación de Todesca tratar de cuantificarlo. Bueno, ¿cuánto sería para hacer una comparación equivalente con Brasil y Chile, por ejemplo? Pablo. No, estaba siguiendo los números, entiendo que la obsesión del gobierno está centrada en esa cuestión. Me detengo en un solo punto que tiene que ver con la lectura general, que fue cierta tensión que se generó cuando el gobierno evaluó la posibilidad de limitar el alcance del IFE solamente a aquellos territorios donde existía la cuarentena estricta. Hubo rápidamente un pedido de los gobernadores que eso continúe, y el planteo del gobierno era el impacto fiscal que tenía. Cada IFE aproximadamente son 90.000 millones de pesos, y ahí tenía que ver con cómo se va a estirar en todo caso el nivel de asistencia en una pospandemia todavía imprecisa en cuanto a sus apariciones y demás, de esa mirada del gobierno, sobre todo de saber efectivamente que va a tener que activar medidas con un rol central del Estado a la hora de planificar una reactivación para el día después. Yo pondría el acento o la mirada o el foco, o la luz o la atención en un precio clave de la economía en función de su recuperación, en función de la pospandemia. Luego todo este regodeo, digamos, luego esta previa, diría, le pondría mucha atención al precio de la energía y al precio de los servicios públicos. No sé si puede llegar a haber algún cambio de escenario en esa área, que es un área central para la recuperación de cualquier economía, y es vital que la industria, los comercios, la sociedad en general pueda acceder a los servicios públicos y a la energía en particular a un costo accesible, porque también eso fue una condición de la recesión económica en el anterior gobierno, ¿no, Alfredo? Es clave lo que vos decís. Digamos, el tema del precio de la energía, o sea, el tema de las tarifas, te determinan dos factores. Primero, la inflación, y segundo, la capacidad de recuperación. Tarifas que estén por encima de los costos para las empresas hace que lo saque del mercado y no tenga márgenes para una recuperación sostenida. Y si las tarifas para los hogares son muy elevados, lo que producen es una caída del ingreso disponible y por consiguiente del consumo, y lo que deriva en debilidad para la recuperación. Entonces lo que está planteando es clave en esos dos factores que son esenciales para la estabilidad y para la recuperación. No tenés que tener una inflación desbocada. Uno de los precios básicos es el de la energía y las tarifas, de los tarifas de los servicios públicos, la otra es el dólar y el otro son los salarios. Estos son tres los factores centrales que son los principales motores vinculados con la inflación. Y cuando hablo del salario es la puja distributiva, ¿no?, para hacerlo más preciso. Y por otro lado, el tema de los precios. Si no, la industria, los comercios quedan fuera del mercado. Y eso es un punto esencial. Y en los hogares te disminuye el ingreso disponible para destinarlo al consumo, cosa que va a ser el gran factor de reactivación para la Argentina. El mercado interno no va a ser el mercado exterior, porque la verdad que hasta que se recupere todos los países, vos vas a poder empezar a tener una política de exportación que sea dinámica. Además de que la Argentina está muy concentrada en los productos primarios exportadores. Y en última instancia, vinculado con el tema de la exportación, tenés que ver qué es lo que pasa con Brasil, que Brasil es el principal comprador de bienes industriales de la Argentina. Entonces, claramente que el precio de la energía, el de las tarifas públicas, tiene que ser central. Digamos, a ver, para traducirlo más en un lenguaje de café, no se tienen que equivocar.
en ese punto, frente al impactante y poderoso lobby de las compañías energéticas y de tarifas. Me parece que eso es central en esa disputa, y esa disputa es fuerte, es fuerte, y del otro lado tienen una capacidad de lobby, de presión y extorsión muy, muy poderosa. Bueno, hemos terminado un nuevo episodio de Truco Gallo. Muchas gracias, Alfredo Cuchu Zayat. Bárbaro, un abrazo inmenso para todos. Hasta la próxima. Muchas gracias al alcalde de Gonet, Pablo Totó Ibáñez. Alcalde, hasta la próxima. Saludos, muchachos, nos volvemos a encontrar. Nos vemos, chau. Coordinación, Marcelo Figueroa. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y actívalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 5 del 2020 al 31 del 5 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play.